Bueno, buen día. Como es habitual, cada segundo jueves de marzo conmemoramos el Día Mundial del Riñón. ¿Por qué la importancia de este tema? Porque 1 de cada 10 personas adultas padece en el mundo enfermedad renal crónica. Y sus causas, que esto es sustancial, son básicamente prevenibles. Primero, controlables, diagnosticables y prevenibles. Entre ellas, la diabetes, la hipertensión arterial, la obesidad y el hábito de fumar. Además de eso, el diagnóstico de una enfermedad silenciosa, una enfermedad que no avisa, es relativamente sencillo. Simplemente con un examen de orina y uno de sangre, uno que vea si hay proteínas en la orina y otro que determine el nivel de creatinina, que es algo técnico, pero que es algo fácil. Es una mañana, de pronto en el año, tomarse el tiempo para tener esta actitud preventiva, además de los hábitos saludables, que después seguramente van a hablar quienes me sigan con mejor criterio. Nosotros tenemos un programa de salud renal que debemos hacer hincapié en que lo más importante es el primer nivel de atención, porque allí es donde obtenemos los mejores resultados en cuanto a beneficio por peso invertido, es decir, que en el nivel primario de atención de salud siempre va a haber un retorno mayor de la inversión con respecto a los niveles de complicación. Por eso insistimos en llevar los hábitos de vida saludables, insistimos en controlarse periódicamente y además porque es una enfermedad en la cual en el mundo continúa aumentando la mortalidad por enfermedad renal. Este año la consigna es salud renal para todos y es una causa que involucra absolutamente a todos, a los médicos, a los científicos, a las licenciadas en enfermería, a los auxiliares de enfermería, nutricionistas, todo el personal que se desempeña en una tarea no solamente técnica, sino humana en los centros de diálisis, a los administradores, a las organizaciones que hoy nos acompañan también de pacientes, que es muy importante su involucramiento con la temática. Así que creo que es importante el día de hoy reflexionar sobre consejos prácticos, sobre dieta, estilo de vida, para empoderar a los pacientes, a los cuidadores y a los sistemas de apoyo. Volvemos a decir, la dieta y el estilo de vida saludable es fundamental para mantener la salud renal. Así que, bueno, la reflexión final es, la atención primaria tiene que estar en el foco para la prevención de esta afección y ser detectada precozmente y acompañado, dentro de todo el concepto general de enfermedades no transmisibles, de cuidar los factores de riesgo que la pueden llegar a generar. Muchas gracias. Buenos días a todos. A ver si... ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por participar. Como todos los años, como decía el ministro, nos juntamos para reflexionar en este día tan importante. Y en nuestro país, por suerte, la atención nefrológica está cubierta para toda la población desde todos los niveles de atención, sea desde el inicio de la enfermedad hasta las etapas más avanzadas. El fondo desde el año 1981 da cobertura financiera a todos los tratamientos en todas las etapas y de una forma accesible a todos y con alta calidad, ya sea desde el apoyo al programa de salud renal, del cual desde el año 2005-2004 viene trabajando con el equipo nefrológico de este país, porque están todos involucrados, los prestadores, que es donde se da la atención, pero también la Sociedad Uruguaya de Nefrología, las cátedras, la Sociedad Uruguaya de Enfermería en Nefrología, todos los pacientes, los usuarios, el compromiso que tiene ATUR, que ha tenido todos estos años para poder tener este programa, que la verdad que es un ejemplo, y quiero resaltarlo porque nos han pedido hoy, en el día de hoy, que desde el Uruguay participemos en distintas actividades contando la experiencia de este programa tan exitoso, que después el doctor Silvariño nos va a dar más información. Así que
una experiencia que es reproducible en otros lugares, me parece que es maravilloso. Como les decía, el fondo entonces apoya el programa de salud renal, ya hay más de 27.000 pacientes registrados. También tiene la cobertura financiera de más de 3.000 pacientes que están en diálisis crónico, o sea, en los distintos tipos de diálisis, hemodiálisis o diálisis peritoneal, y además financia los trasplantes renales. Invierte el 30% de su presupuesto, más de 65 millones de dólares al año, para dar cobertura a esta patología, y además cubre medicamentos y tratamientos con inmunosupresores. A pesar de todo esto, todavía esto es muy chiquito porque 1 de cada 10 podría tener una enfermedad renal, por lo tanto tenemos que seguir detectando y tenemos que seguir en la línea de la educación para que la población tome conciencia del problema al cual podemos estar, algunos de los que estamos acá podemos tenerlo y no saberlo, entonces es necesario seguir trabajando en la educación y la detección primaria. El Comité Directivo del Día Mundial del Riñón, como todos los años, declara el 2022 como Salud Renal para Todos, y la consigna de este año es: cerremos la brecha del conocimiento para una mejor atención de la enfermedad renal. Así que el objetivo es sensibilizarnos y crear conciencia en la sociedad sobre la importancia de nuestros riñones, sobre fomentar hábitos de vida saludable para la prevención de la enfermedad. Tomar desde todos los responsables, todos los que estamos acá involucrados, tomar medidas dirigidas a la prevención y al diagnóstico precoz de la enfermedad. El programa de salud renal, que después el doctor va a ampliar información, tiene como objetivo promover el estilo de vida saludable y evitar los factores de riesgo y la educación a toda la población. Es por eso que con la pandemia se dificultó muchísimo todo lo que es la capacitación presencial. Entonces, a instancias de la Comisión Asesora de Salud Renal, se nos planteó realizar un proyecto a través de un llamado concurso para poder buscar estrategias en el ámbito de la educación terapéutica de la población mediante nuevas tecnologías de comunicación e información para poder llegar a toda la población cuando las dificultades como la pandemia nos impiden tener actividades presenciales. Es así que se va a realizar un concurso donde el fondo va a financiar parte del proyecto. La idea es convocar a todos los equipos multidisciplinarios nefrológicos de las instituciones privadas a que presenten sus proyectos de educación en hábitos de vida saludable, en cómo evitar los factores de riesgo, y que esto pueda ser presentado por los medios digitales para toda la población. Así que vamos a estar haciendo este llamado. Seguramente la semana que viene va a estar en la página del fondo las bases de este llamado para que todos puedan participar y los equipos nefrológicos multidisciplinarios de las instituciones puedan presentarse y dar sus ideas, y que surja algo novedoso para un proyecto de educación a toda la población. Y como todos los años, desde el fondo nos comprometemos a seguir trabajando, y este año, además de seguir trabajando en lo que es la prevención y la educación y fomentar y financiar, bueno, como en este caso, este llamado, estamos trabajando en incorporar al financiamiento del fondo nuevos medicamentos nefroprotectores en el programa de salud renal, así que en el año vamos a estar anunciando alguna incorporación para poder darle cobertura de algún medicamento nuevo a las personas que estén dentro del programa. También seguimos fomentando todo lo que son las terapias de sustitución renal más costo efectivas, como lo que es el trasplante renal, y por eso mismo también estamos trabajando en poder incorporar la financiación de lo que es el pretrasplante dentro del financiamiento del fondo. Trabajar en conjunto también con la comunidad nefrológica para mejorar el número de pacientes que ingresan en diálisis peritoneal, que también es una de las técnicas más efectivas para el paciente. Y estamos trabajando también en conjunto con los prestadores integrales de salud, por eso hoy también nos acompañan desde la coordinadora de instituciones en un contrato de gestión que les planteamos el año pasado, donde dentro de él esté lo que es el programa de salud renal.
Así que para este año, estos 4 puntos, nos comprometemos a trabajar durante el año para que el año que viene podamos decir que estamos avanzados en el tema. Así que bueno, muchas gracias a todos. Quiero agradecer especialmente a todo el equipo nefrológico, porque esta población con la pandemia fue sumamente vulnerable, estuvo sumamente vulnerable al SARS-CoV-2, y el equipo nefrológico se lo puso al hombro, hicieron y trabajaron muchísimo para poder contener esta población, desde la vacunación en los centros de diálisis, que acá tenemos a varios de centros de diálisis que se metieron y apoyaron enormemente la vacunación en el mismo centro para que los pacientes que se debían dializar no tuvieran que trasladarse a otro lugar, ya que cada 3 días tienen que estar dializándose y trasladándose a los centros a pesar de la pandemia, hasta abrir centros especiales para los pacientes infectados con COVID. Así que un agradecimiento en los CTI, un agradecimiento enorme a todo el equipo de nefrología, porque realmente estos 2 años fueron muy complejos, es una población muy vulnerable y pudieron hacerlo maravillosamente. Así que muchas gracias. Voy a explicar brevemente cómo es la estructura del programa de salud renal. El programa de salud renal es un programa estructurado de cuidado nefrológico y de gestión de la enfermedad crónica. No es otra cosa que eso. El programa de salud renal nace en el año 2004 en Uruguay a partir de un diseño generado a partir de recomendaciones de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología y de la Sociedad Internacional en el marco lógico que dio la Organización Mundial de la Salud para la creación de programas de prevención, que se planificó desde la Sociedad Uruguaya de Nefrología y desde el Centro de Nefrología de la Facultad de Medicina, se implementó a través del Fondo Nacional de Recursos y del Ministerio de Salud y se sustenta en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Y esa es la estructura del programa. El objetivo principal del programa era sacar el cuidado nefrológico del primer nivel, del tercer nivel, como lo dijo el ministro, y así empezó su charla hoy, diciendo la importancia de nosotros acercarnos al problema desde el primer nivel. Entonces, descentralizar los cuidados de salud, integrar el cuidado renal al primer nivel de atención, difundir pautas de prevención, de promoción de salud y de diagnóstico temprano que tendieran a enlentecer la progresión de la enfermedad renal, a disminuir la incidencia de enfermedad renal extrema y con ello disminuir la morbimortalidad, sobre todo de causa cardiovascular, que es de los que se mueren los pacientes con enfermedad renal. Facilitar la continuidad asistencial y minimizar que los pacientes se pierdan del seguimiento en el programa y también contar con un registro para saber cuál es la epidemiología nacional de la enfermedad renal. Es por eso que es un programa de ingreso voluntario, las instituciones firman un contrato voluntario con el Fondo Nacional de Recursos, y el paciente también ingresa de forma voluntaria cuando su nefrólogo se lo propone. Ingresan pacientes con diagnóstico de enfermedad renal con filtrado disminuido o noción de lesión renal persistente por más de 3 meses y tienen una serie de controles estructurados. Nosotros planificamos los controles y ¿qué pasa si los pacientes faltan a los controles o no van a los controles? Bueno, suenan alarmas en el sistema informático que le avisan al equipo de salud que el paciente no se está controlando. Y esto no es una vigilancia punitiva, sino que es una forma de acercar al paciente y recordarle sobre sus cuidados, reeducarlo cada vez. Ese programa además tiene indicadores que miden cómo está funcionando el programa en cada lugar y a nivel país, que son indicadores de cobertura, de proceso, indicadores de calidad del tratamiento al ingreso, de calidad en el último control y de calidad también de todos los tratamientos que recibe y de resultados finales. Y los pacientes salen del programa cuando se trasplantan, cuando fallecen o cuando entran a diálisis. Y entre tanto hay una comisión asesora de salud renal multidisciplinaria digamos, integrada por múltiples instituciones, como recién lo comentó el doctor Ferreiro, que es quien hace las guías de práctica clínica, se encarga de la educación médica continua, hace el contrato de indicadores, ve junto con el fondo las contraprestaciones que reciben las instituciones por estar en el programa y se encarga de tareas de gobernanza, es decir, tratar de alguna forma de influir en las políticas de salud para que la enfermedad renal sea incluida dentro de los temas prioritarios. El grupo de salud renal es la célula más importante del programa. El grupo de salud renal es quien interacciona con el paciente. Es un grupo, digamos que es un componente económico en cuanto a que es de bajo costo y que está formado en cada institución por un nefrólogo,
un licenciado en enfermería o una enfermera, nutricionista, psicólogo o equipo de salud mental, que no son exclusivos para el programa Salud Renal. O sea que con esto estoy haciendo propaganda de lo económico que es tener un programa de salud renal en las instituciones. Se forma en cada institución, se firma un convenio con el fondo y cada grupo se compromete, cada institución se compromete a mantener activo ese grupo. Estos son los registros, los formularios que se van llenando desde el inicio y en cada uno de los controles, que se van pasando luego al sistema informático del Fondo Nacional de Recursos, que es quien aporta las alarmas para avisar a los pacientes. ¿Y qué nos avisan las alarmas? Nos llega un correo electrónico a los grupos de salud renal desde el programa del fondo que dice: tal paciente tiene retrasada su consulta. Bueno, tal paciente falleció e ingresó a diálisis por diferentes cosas. Y además van quedando esos datos guardados y cada institución puede ir midiendo su calidad, puede ir midiendo sus resultados y lo puede usar para sus propias políticas de salud. ¿Y cuáles son los resultados de este programa de salud renal? Voy a empezar, ¿qué le brinda a las instituciones? No porque sea lo más importante, sino para dejar a los pacientes, que es lo más importante al final. Le brinda a cada institución información. Cada institución puede conocer los datos, saber qué pacientes tienen enfermedad renal. Le brinda herramientas para la gestión, les permite gestionar la consulta nefrológica, pero también gestionar consultas vinculadas a todas las enfermedades crónicas no transmisibles, porque comparten población. Le brinda accesibilidad, porque el fondo, a quienes están en el programa, de alguna forma le cubre algunas medicaciones, sobre todo de origen con carácter nefroprotector. Se cubre la vacunación para la hepatitis B en las etapas 4 y 5, tienen una autorización prioritaria al ingreso a diálisis, cubre económicamente desde la primera diálisis, o sea, el Fondo Nacional de Recursos paga a la institución las primeras diálisis de los pacientes que están en programa, si no, esas diálisis las tendrían que pagar cada institución, y lo mismo suministra la eritropoyetina para los pacientes que tienen anemia, que están en el programa con enfermedad renal avanzada. O sea que hay un conjunto de contraprestaciones que son importantes. Además, un resultado importante del programa son aspectos que mejoran la calidad de la salud colectiva, de la salud pública. Por ejemplo, la estandarización de la determinación de creatinina a nivel de todo el país. En eso participó el programa de salud renal, estandarizando la forma de medir qué grado de filtrado glomerular tienen los pacientes a través de la creatininemia. Y se generó también, con la participación, el consenso de proteinuria, cómo medir la proteinuria y cómo informarla, y en todos los laboratorios del país se normatizó también eso, o sea que es un aporte importante a la salud pública, así como estrategias de captación temprana en las cuales participó el programa, como la medición de la creatininemia obligatoria para trabajadores y deportistas, que es un decreto de presidencia, o la consulta nefrológica previa a la administración de contraste intravenoso en pacientes con enfermedad renal avanzada, o participando en que se informe el filtrado glomerular estimado por fórmula en todos los resultados de laboratorio a nivel de todo el país. También se definieron los objetivos de cuidado de la población con enfermedad renal para que todos los médicos lo conozcan, todos los objetivos de control de presión, de colesterol y demás objetivos terapéuticos, promoción de salud a través de jornadas, apoyo en la confección de guías, y apoyo a actividades educativas a nivel de todo el país. Y estos son los resultados biológicos del programa. Hay más de 26.000 pacientes ingresados desde el año 2004 y acá se ve cómo se reparten el ingreso de los pacientes. Vemos que sigue habiendo, digamos, algunas asimetrías que tenemos que trabajar mucho en acortar. Hay más pacientes de Montevideo que del interior del país, y hay más pacientes del sector privado que del sector público. Y bueno, me alegro mucho que esté Salinas, pobre, que ya sé que está muy cascoteado con todos los problemas sanitarios, pero y no es la intención agregarle uno más, pero claramente es un aspecto de una asimetría en la cual tenemos que trabajar en conjunto para poder acortarla. Estos son los 26.000 pacientes que hay, la mayoría son hombres en el entorno de 66 años de edad y la mayoría están en el estadio 3 de la enfermedad renal. Y fíjense los resultados biológicos. Los pacientes que están en programa de salud renal versus los que no están, logran entre el primer y último control del programa, en una media de 4 años de seguimiento, controlar los factores de riesgo cardiovascular. Esto hace el programa, cuida a los pacientes, ¿no? Ni más ni menos, no es nada fantástico desde el punto de vista de cosas descomunales. Es estar encima del paciente para ayudar a controlar cosas simples, educar en hábitos. Fíjense, la mayoría de los pacientes, un 66%, logró controlar su presión arterial, logró el abandono, el cese del tabaquismo, se logró un mejor control de la hemoglobina glicosilada, se logró un mejor control de la dislipemia.
No hubo intervenciones mágicas, es cuidado y ir acompañando a que el paciente haga lo mejor. Y en el control de tabaquismo, fíjense cómo logramos controlar significativamente el tabaquismo y cómo esa medida de control de tabaquismo mejoró la sobrevida de quienes dejaron de fumar dentro del programa. Y además el programa enlenteció la progresión de la enfermedad renal. Fíjense que el 85% de los pacientes estabilizó o tiene solo una pérdida leve del filtrado. Esto para el sistema es un golazo. Esto se acompaña además de que los pacientes que están en el programa, que son en el grupo azul, comparados con los pacientes que no tienen cuidado nefrológico, entran hasta 7 años más tarde a diálisis. ¿Saben cuántos son 7 años de diálisis en la vida de una persona? ¿Y saben cuántos son 7 años de diálisis en la economía de un país? Entonces es un programa que es costo efectivo en términos sanitarios para el individuo, pero también es costo efectivo en términos de economía de la salud para el sistema. Y esto es lo más importante, y esto es un aspecto muy importante. Los pacientes que están en cuidado nefrológico en el programa se mueren 30% menos que los pacientes con enfermedad renal igual, pero que no están en el programa. O sea que nada mágico, son pacientes que no logramos controlar los factores de riesgo, que capaz que no dejan de fumar, que no logran controlar su hemoglobina glicosilada y se mueren antes. Entonces es un programa de bajo costo, aporta datos para la gestión asistencial y clínica, reembolsa a las instituciones algunas cosas como fármacos y primeras hemodiálisis, aporta al Sistema Nacional Integrado de Salud estandarización, objetivos terapéuticos, educación, mejora las variables biológicas, controla factores de riesgo, la cesación de tabaquismo, enlentece la enfermedad renal, retrasa el ingreso a diálisis, disminuye la mortalidad y aporta desde el punto de vista de la ciencia porque tenemos una larga lista de trabajos de investigación que han salido con el sello de Uruguay mostrando qué pasa con la enfermedad renal en este lado del mundo. Entonces, esta es la brecha de este año. La brecha no es solo de comunicación, tenemos que darle difusión a este programa que es barato, darle relevancia, acortar las diferencias públicas y privadas, Interior y Montevideo. El prestador más grande del país, que es ACE, tiene muy pocos nefrólogos en el primer nivel de atención. Tenemos que trabajar en que haya nefrólogos en el primer nivel de atención. Considerarla dentro de las políticas de salud, tendrá que ser obligatoria, tendrá que estar dentro de las metas asistenciales de la JUNASA, que ya lo hemos propuesto, y ver las contraprestaciones adicionales, que es lo que dijo Mariana recién, que se está estudiando. Y este es un agradecimiento al trabajo silencioso de todos los nefrólogos del país, que en cada consulta, además de ver, examinar, interrogar a los pacientes, llenan un formulario con todos los datos y cada vez que salta una alarma no esperan que venga un paciente, sino que lo van a buscar para que venga a controlarse. Muchas gracias.